como la ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. La inducción magnética se explica que la causa de la corriente inducida es la variación del flujo magnético. El sentido de la corriente es tal que induce un flujo magnético que se opone a la variación del flujo. Aquí podemos ver los ejemplos que están en el libro y al alcanzar el polo norte del imán se induce la corriente que provoca la aparición de una cara norte. La regla para determinar la dirección de la corriente inducida y la ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Y esta es la fórmula, profe. Tensión inducida, número de bucles, cambio en el flujo magnético y la variación del tiempo. Eso más es, profe. Inducción electromagnética. Les voy a hablar un poco sobre la ley de Lenz. Faraday explicó los resultados de sus experimentos postulando que la causa de la corriente inducida que aparece en la bobina es la variación del flujo magnético que llega. Estudiando estos fenómenos, el físico ruso de origen Antonio Lenz en 1804 y 1865 anunció en 1833 la ley que determina el sentido de la corriente inducida y que actualmente se conoce como la ley de Lenz. El sentido de la corriente inducida es tal que ella induce un flujo magnético que se opone a la variación del flujo magnético inductor. Observan que en esta ley se menciona dos campos magnéticos. El externo que induce una corriente en una bobina o en una espiral y el interno que es generado por la corriente inducida. Aquí les voy a mostrar una imagen sobre la ley de Lenz. Regla para determinar la dirección de la corriente inducida. Cuando el norte de un imán se acerca a la superficie delimitada por un circuito, escribiremos una N en la superficie. Si el norte de Lima se aleja a la espiral, escribiremos una S, colocando flechitas en la letra N y S. Obtendremos el sentido de la corriente inducida. Ahorita les voy a mostrar la figura 4.13 en la que podemos utilizar este mismo método cuando el sur de un imán se acerque o se aleje de la superficie. Y aquí está la figura 4.13. La ley de Faraday. En las experiencias de Faraday y en las de Henry se verifica que la intensidad de la corriente inducida es tanto mayor cuanto mayor es la rapidez con lo que varía el flujo. Por ejemplo, al mover el imán rápidamente, como la intensidad de la corriente depende de la fuerza electromotriz, ¿ven? Pero también de la resistencia y la resistencia es particular de cada conductor, resulta más conveniente relacionar la fe que la corriente inducida, más que la intensidad de la corriente, con la rapidez con la que varía el flujo. La ley de Faraday permite el cálculo de la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Ahí está una imagen, profita. Eso es todo, profe. El magnetismo conviene de dos fuerzas, que sería la fuerza positiva y la fuerza negativa, que como también se pueden atraer, se pueden repeler ambas fuerzas, que ambas fuerzas se puede generar un pequeño campo que actúa como si fuera una corriente a algo, como si, acerca de un pequeño aparato que emite ondas de energía. Cualquier objeto que necesite energía, al estar al mínimo contacto con ese objeto, tendrá energía sin necesidad de estar conectando por los, por la corriente. Las corrientes se dividen entre corriente alternativa y corriente, corriente normal.
El magnetismo también que se conlleva con el positivo y negativo, que otras veces se pueden atraer y repeler. Hay un punto medio entre magnetismo, pues, es un poco más teoría que sería que ambas serían, que no viene positivo ni negativo, sería como un punto neutral. Entonces, que a pesar, ¿sabes? De ser que el magnetismo puede atraer sin importar cualquier objeto que esté en su que esté su lugar. Ah, porque emite ondas. Se puede usar ese retrato como si fuera no sé, un recordatorio de monedas, ¿no? En una playa que sin necesitar estar cerca, con las ondas que emite, ya le dice al aparato que aquí ya hay algún objeto magnético o algo que atrae. Eso es todo, profe. Profe, ¿acaso se podía hacer así la exposición? ¿Se podía caminar en durante la exposición? Yo creo que menos puntos, ¿no? Menos puntos, yo creo, profe. Profe, Ah, ¿de qué tema habló? Es que no se entendió bien. sí, sí, todo relacionado. No se entendió. Se ve, se ve. También ven que eso, a pesar de que haya objetos cerca de ese lugar, no impedirá que se atraigan. Pues sí, no, bueno, está bastante complicada. Ya poder entrar, me parece otras cosas. No, dije, desde, desde ese estoy, que se me ponen cosas complicadas. Ya puede correr, pero solo me parece, ¿cómo estás haciendo aquí? Si en la escuela, luego me parece la opción de unirse a un juego, luego de que pase otra parte de crisis. Siguiente.
Ya, ya, ya se me quiere ingresar el código. Profe, si no me deja poner el código completo. Profe, ya no me deja poner el apellido. Profita, ¿esto va a ser el examen o ahora tenemos que entrar, profe? Sí, profe, por eso no me deja poner. Profe, ¿cuál era el código? Profe. Sí. Duny entraba con doble cuenta.
Iniciaremos de una vez, profe. Mucho estamos tardando.